lo vamos a dedicar a hablar de las universidades. Usted sabe que se están publicando rankings hechos por instituciones, algunas privadas, otras públicas, donde aparecen que nuestras universidades están muy lejos de las universidades principales del mundo. Uno de los últimos rankings estableció que la Universidad de Buenos Aires, como primera de nuestro país, está ya por el ranking 300 y pico. Y eso dio lugar a que aparecieran una serie de comentarios periodísticos, cartas de lectores, diciendo, bueno, esto es la demostración de que la cosa en nuestro país no funciona y está lejos del mundo. Muchos tenemos la impresión de que hay muchas cosas que no funcionan en el área universitaria de nuestro país y que hay que ayornar muchísimas cosas, pero nos propusimos plantear algo. Usted sabe perfectamente que cuando se habla de índices, y hablamos del INDEC, por ejemplo, se discute porque el problema de los rankings y de los índices depende sustancialmente de cómo se hace, qué parámetros se toman en cuenta, qué elementos, qué índices conforman un índice final. Y esto realmente me parece que es muy importante dilucidarlos en esta mesa. Por lo cual invité a tres amigos, tres personas de relieve en los planos académicos, no solamente en nuestro país, sino internacionales, para conversar y ver realmente cuál es la realidad de estos rankings y si tienen sentido. Y el otro punto que seguramente se va a dar en la charla va a ser realmente cuál es la posición de nuestra universidad. ¿Podemos hablar de nuestra universidad como un conjunto único? ¿O tenemos que hablar de universidades y tenemos que hablar de carreras y tenemos que hablar de centros de investigación como para hacer diferenciaciones importantes? Con esta introducción y una brevísima pausa, le presento a mis invitados. Si usted entró al programa ahora, vamos a hablar de las universidades y los rankings de las universidades. Mis invitados, se lo digo muy breve, seguramente si usted quiere saber toda la actividad que han desarrollado y desarrollan, va a tener que entrar a la página web de cada uno de ellos. Internet es un elemento que suministra mucha información. Por eso voy a ser muy breve aquí. Mario Mariscotti es físico nuclear. Ya ha estado con nosotros en varios programas y es uno de los hombres que más ha trabajado en el desarrollo de la ciencia en la Argentina. Juan Carlos Pugliese ha sido funcionario muchos años en políticas universitarias, Ministerio de Educación, y se ha dedicado directamente a estudiar toda la problemática universitaria en el mundo, porque además ha participado en organismos internacionales vinculados con todo lo que es la evaluación de universidades y carreras universitarias. Y el doctor Luis Barri ha sido secretario de Educación de la Nación, también con una vastísima experiencia, incluso en el campo internacional, como presidente del instituto, el nombre es Televisión Educativa Iberoamericana, y donde vivió, como le dije alguna vez a usted, muchos años en Madrid, trabajando con muchas universidades. ¿Qué piensan ustedes de los rankings estos? Porque no hay un solo ranking que se publica en el mundo, hay varios. Bueno, creo que, como bien se dijo, el tema es cuáles son los parámetros, los indicadores que se tienen en cuenta para elaborarlos. Y en ese sentido, los rankings que han sido publicados valorizan fundamentalmente la investigación, el número de patentes que tiene cada universidad, la cantidad de premios Nobel y de ahí de doctorados con distintas investigaciones, en fin. La función investigación de la universidad es la que está priorizada en casi todos los rankings. Uh-huh. Y las universidades que puntean en esos rankings son de países desarrollados fundamentalmente y que tienen diferenciada institucionalmente la educación superior. Es decir, que tienen universidades donde la investigación es lo central y después tienen para la formación profesional o para la formación de grado otro tipo de instituciones. El caso de Estados Unidos, que tiene los community college, los colegios, o las politécnicos en varios países de Europa. Es decir, hay una diferenciación institucional. En nuestro país
la universidad hace todo lo que es postsecundario. Y la formación de grado, que no está ponderada en los rankings, es la que vertebra la organización universitaria en la Argentina y la que ocupa la mayor cantidad de alumnos y de recursos. Mario. Bueno, respecto de los rankings, como ya se dijo acá, efectivamente existen unos cuantos diversos, varios de distinto tipo. Creo que sí, que los parámetros que se utilizan para hacer estos rankings tienen un fuerte peso en la parte de investigación. Hay también otros indicadores, como por ejemplo cómo valorizan las empresas a la hora de tener que contratar a un empleado, un profesional, de qué universidad viene. Es decir, el tema del prestigio que juega a la hora del empleo, digamos, es también una cosa que se toma en cuenta en algunos de los rankings. Otro también es el atractivo de la universidad en el sentido de atraer estudiantes o de atraer profesores, ¿no? Eso son todas. Ahora, yo, un poco por mi preparación, antecedentes, en fin, mi profesión, digamos, yo estoy muy de acuerdo con el tema de tomar en cuenta como una cuestión principal la capacidad de realizar investigación en una universidad. Yo creo que una universidad que se limite exclusivamente a enseñar, en donde los profesores no investigan, a mí me parece que en forma natural cae en la mediocridad. Así que vos estarías más de acuerdo en una estructura educativa como la que señalaba Juan Carlos, que puede ser la de Estados Unidos o la europea, donde hay una separación entre investigación y lo que es la carrera de la formación de grado. Yo estoy de acuerdo con los dos, un poco, en otras palabras, a lo mejor en el sentido de que el marco referencial que se tiene en cuenta para hacer los rankings, siempre me preocupa saber si a lo mejor lo que se está queriendo medir es la universidad que se quiere, la universidad que se desea, y en consecuencia hay una cantidad de universidades que van a quedar afuera de estos propósitos. Por ejemplo, en materia de investigación que ustedes han tocado, el 80% de la investigación ha estado en las universidades de los países industrializados, por aquella tradicional alianza que tiene inclusive con el sector productivo, donde hay un camino de ida y vuelta que lamentablemente en la Argentina no se ha explorado muchas veces, lamentablemente a veces por falsos ideologismos, por reticencia, por esas inmadureces que a veces nos condicionan y nos atan. Pero realmente la investigación en muchas universidades, tanto en Massachusetts como en Stanford o como sea, están relacionadas con el sector productivo y un camino de ida y vuelta. Pues el 80%, según un informe de hace cosa de menos de 10 años, que son las universidades de los países industrializados las que tienen la mayor investigación. Creo que coincidimos. Yo dejaría un segundo el tema porque para el segundo bloque, para entrar, ¿qué debe ser la universidad? Y me gustaría explicitar un poco, a través del conocimiento de ustedes, en qué se diferencian estos rankings que aparecen y si realmente tenemos que darle mucha significación o no, desde nuestro punto de vista. Es decir, que la Universidad de Buenos Aires aparezca rankeada en el punto 326, ¿es significativo? ¿Significa que somos una calamidad o no? Con vos conversábamos antes de empezar el programa que hay rankings hechos por gente en China, Sí. Hay un ranking que hace... Shanghái. Exacto, en Shanghái, hay en España, del área científica de España, y hay en Estados Unidos también. Entonces, todo esto, ¿cómo debe tamizarse para el que no está en el tema de las universidades? Bueno, yo diría que, por ejemplo, hablábamos recién, ¿no? El ranking de los chinos es elaborado por dos personas que estaban preocupadas de cómo hacer para que el nivel de las universidades chinas mejore. Yo creo que a mí me parece que, digamos,
teniendo en cuenta la variabilidad, porque en un lugar de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires está 326, en otro lado está 274, a mí me parece que más o menos andamos por ahí, y que yo le daría, digamos, no sé si mucha importancia, pero le pondría atención a esas cosas. Yo creo que nosotros tenemos que saber bien a dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr, digamos, y qué tipo de universidad queremos. Ahora, una cuestión que no sé si para discutir después, pero que a mí me gustaría recalcar, es que acá hay luces y sombras, digamos. Un número de ranking no es toda la verdad. La UBA tiene algunos sectores que son de excelencia. Entonces, a veces lo que sí me da miedo esto de los rankings y la forma como se difunden en los medios es que la sociedad argentina crea que todo es una porquería. Y eso es muy peligroso, porque, digamos, no hay ninguna duda que tenemos que mejorar. Pero hay muchas cosas que tenemos que son muy buenas, y después podemos, en todo caso, abundar un poquito más sobre a qué me estoy refiriendo. Pero es muy importante que sepamos distinguir lo que no está bien de lo que está bien, porque si no, en algún momento vamos a decidir barrer con todo esto, y con eso nos perdemos las cosas buenas. Cuando uno se refiere al sistema universitario, creo que en eso coincidimos, si hace apreciaciones no son generales, ni le caben a todas las universidades, ni por más ni por menos. Uno habla de conductas promedio siempre, ¿no es cierto? Después que habrá quien está por encima de eso o quien no. Yo creo que el gran tema que nos convoca hoy es que ya se han prácticamente universalizado una cantidad de objetivos para la universidad moderna, que son los que tenemos que asumir como tales. Los 4 años que trabajé en el programa Universia, con casi 1000 universidades adheridas, me permitió realmente verificar algunos de estos contenidos o de estos objetivos, cómo se iban cumpliendo, cómo se iban alcanzando, o cómo se tenían asumidos como tales. Yo creo, en esa recorrida, yo me he fijado 3 objetivos como principales para la universidad de hoy, que es la gestión del conocimiento, la participación social o la función social de la universidad, o la relación social. La función social la llamaba Julián María. La relación social, o sea, con los medios de producción y del trabajo, y la internacionalización de la universidad, que es realmente un tema muy importante. Lo que ocurre, si tuviéramos que rankear, para ver cómo llegamos a esos objetivos, no podemos despreciar como forma de análisis la situación actual, o si es posibilitante o no es posibilitante. Y lo que me alarma es en que en muchas universidades argentinas estas cosas no solamente que se ignoran, no se asumen, sino que realmente están en un pasatismo que me alarma. Su endogamia, su desorganización, su anarquía, su falta de sentido realmente académico en las cosas, como decía un rector, 6 horas de reunión en el Consejo Superior no se trata de un tema académico, todos temas administrativos, más personal, más presupuesto, entonces la plata para allá o para acá. La ignorancia de una cantidad de cosas que hace a su realidad interna. Recuerdo un rector con el que conversamos una oportunidad, le dije, pero es cierto que su universidad tiene 20.000 estudiantes de Derecho. Me dijo, no, eso me lo dice el decano para pelearme el presupuesto. Y bueno, supongamos que tenga 10.000, es un disparate. Supongamos que tenga 5.000, sigue siendo un disparate. Me dijo, yo no lo puedo saber cuántas. No hay manera de poder hacer un censo serio. Era una universidad del norte del país. Y me lo dijo con toda lealtad, que era imposible hacer. Esto es esa particularidad, en otras universidades no ocurrirá, como digo, por eso hablo de conducta promedio. Pero me alarma que realmente estos 3 objetivos, que yo creo que son hoy ya universales, en algunos casos ni se asuman, ni se tengan en cuenta. En el próximo bloque, ¿empezás vos a contradecir esto? Bueno. Si es que lo vas a contradecir. No, enseguida volvemos. Bueno, y le prometí a Juan Carlos Pugliese que le empezaba el bloque. Sí, así como el factor de ponderación más importante es la investigación, también está lo atractivo que resultan las universidades para las empresas, si los egresados de la universidad, el producto de la universidad. Y eso está bien. Incluso en Europa existe el proceso de convergencia europea, que se llama proceso de Bolonia, que tiende a unificar o establecer un umbral
para todas las carreras en todos los países, de tal manera de facilitar la libre circulación de profesionales vinculados a los puestos de trabajo que se crean en la Unión Europea. Esto ha significado una verdadera revolución al interior de las universidades, que están cambiando mucho, porque lo que hay que señalar es que hay una tendencia a una expansión institucional de la educación superior muy importante, con una altísima incremento de la matrícula. Pero eso no ha venido acompañado de cambios en lo que es el nuevo paradigma, el conocimiento como nuevo paradigma en la relación con la empresa, con el pero sector eso te refieres en Europa. No, pero quiero poner un ejemplo pero concreto. la expansión del sistema. Porque acá se ha dado en la Argentina global, notablemente. Es global, es global. Y hay 5 países que son los que mejor han logrado, es decir, los que mejores resultados han logrado, y que tienen este vínculo y que están muy bien ponderadas sus universidades en esos rankings, que son los que mejor han logrado este vínculo entre la autonomía universitaria, la producción y el Estado. Uno es Finlandia, donde todo es estatal, nada es privado. Y los mismos resultados se obtienen en Malasia, por ejemplo, donde desde el propio Estado se invita a las universidades norteamericanas que instalen sus sedes ahí. En Corea del Sur, que se miraba hace 30 años en la Argentina. Irlanda, que también ha salido de un proceso de guerra interna, y que invirtiendo en educación y con una idea muy clara, es decir, ¿qué es lo que atraviesa todos estos ejemplos? Es que la educación superior está en el centro de la agenda política y es una decisión, un objetivo del Estado, es decir, ¿para qué se quiere? Y en función de eso se participa en los rankings. Por eso, cuando hablemos de cómo está la universidad, digo, para matizar un poco... Sí. Yo lo llamo eso Luis, el Maastricht de educación superior, porque es cómo las universidades, el Pacto de Bolonia, se han ido acomodando de algún modo para poder lograr una certificación múltiple, además, ¿no? Internacional, digo, o por lo menos intereuropea. Pero, perdóname un poquito, Luis, pero que nada tiene que ver con lo que vemos en nuestro país, donde los días domingos te aparecen los avisos de universidades que te dicen también le damos la certificación con la universidad tal de Madrid o con la universidad tal. Ese otro aspecto que, que eso no tiene nada que ver con lo que están hablando ustedes. Eso sería el tuning, eso, la sintonía. Eso sería fina, ¿no? Ese es otro tipo de problemas que hay, ¿no? Pero, porque es una promoción marketinera de otro orden, ¿no? Pero el problema acá no sea que certifique Bolonia, sino que se da aquí y quién lo da, como todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, planteando una cosa que también la planteo para todo el sector educativo, cuando hablábamos la pasada de sinceramiento en la educación, el mapa educativo de la Argentina siempre ha sido hecho en función de oferta y no de demanda. No ha habido aún en el campo universitario, salvo tal vez en las primeras universidades que sí he oído, un estudio serio, un estudio sistemático de las necesidades que hay en cada lugar, sus relaciones con el medio productivo, con lo que fuera. Ya se han creado universidades para captar el voto de un senador, y no ha sido hace mucho tiempo eso. En consecuencia, ¿qué se traslada a todo esto? Se traslada a la oferta de carreras. Ofertas de carreras amañadas, donde realmente a veces no responden a los medios. Recién hablábamos en el interregno de esto de derecho. Todas las universidades dan una oferta de derecho, que es una cosa increíble, porque son las carreras más baratas, como también ciencias económicas y algunas otras. Las carreras tecnológicas se dejan. Y salvo honrosas excepciones que ya he conocido y me han conmovido, algunas universidades sectoriales o regionales se han adecuado a componer estudios relacionados con el medio o con las necesidades del medio. Ahora, viene una pregunta acá. ¿Tienen que las universidades, estamos hablando del sistema universitario, público y privado, no vamos a hacer diferenciación en esto, salvo que lo hagan ustedes,
tienen que adaptarse a demandas del medio, porque cuando hablamos de investigación, ¿la investigación es en función de algo del medio o es en función de la generación de conocimientos para el futuro? Bueno, yo creo que son ambas cosas, pero hay que tener en cuenta que la universidad me parece que es una de las instituciones de la sociedad en general donde la investigación básica es como más natural, es donde uno desarrolla la investigación básica en lugar de la aplicada, porque eso es lo que tienen que hacer los profesores que van a enseñar, digamos. Entonces, me parece que, por supuesto, las universidades, y de hecho hoy día hay acciones y cosas que se hacen en distintas universidades para hacer lo que se llama transferencia, ¿no es cierto? Pero me parece que sería un error exagerar ese punto y llegar a una cuestión, a un nivel en donde los profesores están todos obligados a hacer investigación aplicada y ganar dinero y obtener contratos en este. Eso sería, me parece que muy negativo. Yo quería, vos pedías un poco de como ejemplos, me gustaría referirme a algunas cosas así que tengo presente, que llamaría luces y sombras del sistema argentino. Por un lado, yo decía antes que hay dentro de la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales lugares de alta excelencia, que realmente se comparan muy bien a nivel internacional, en particular pensando, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que afortunadamente creo que después de la hecatombe de la Noche de los Bastones Largos, se fue con los años poco a poco recuperando y hoy día tiene gente de muchísimo nivel. Yo he actuado como jurado de profesores en la UBA, por supuesto, y en algunas universidades, por ejemplo, de Brasil, que no voy a mencionar por lo que voy a decir, pero que ciertamente en estos rankings que estábamos hablando están muy por encima de la Universidad de Buenos Aires, en donde un concurso de profesor titular en esa universidad brasileña tenía candidatos que no hubieran calificado para ser profesores adjuntos en Buenos Aires y viceversa, en ciencias exactas, digamos. La otra cuestión es, por ejemplo, el grado de excelencia de una institución como el Instituto Balseiro. Ahí a mí me consta que gente por ejemplo, de los viejos laboratorios Bell o de digamos, Bell Labs, digamos, es la empresa de teléfonos tan grande que tiene como 11 premios Nobel salidos de ahí, etcétera. Había un director de ese laboratorio que aconsejó en una conferencia internacional que si alguien quería tener buenos estudiantes graduados tenía que ir a Bariloche a buscarlos. Eso internacionalmente. El otro punto, que para no monopolizar acá, pero el otro punto que sí que me gustaría destacar es que en general me parece que la universidad privada en Argentina, por razones económicas obviamente, pero que está muy demorada en cuanto a la proporción, por ejemplo, de profesores full time, dedicación exclusiva que se pueden dedicar a la investigación. Y eso trae una consecuencia, es que los estudiantes, me tocó un caso muy concreto el año pasado, un curso que dicté en una de estas universidades más buenas, digamos, del sector privado en Argentina, en donde los estudiantes no tenían ninguna experiencia en hacer trabajos de laboratorio, en hacer mediciones, en saber lo que es un resultado, en saber interpretarlo, saber poner errores, que son cosas elementales para el trabajo intelectual. Luces y sombras, 70% son la contribución que hace la universidad a la investigación básica en la Argentina. Claro. 70% son los alumnos que están en carreras que no tienen nada que ver con la ciencia, son carreras no prioritarias, de acuerdo al lenguaje del Ministerio. 70% son la cantidad de profesores que tienen dedicación simple en la universidad.
Y 70% es el número de instituciones en la Argentina que tiene menos de 20 años de existencia. Eso da una idea. Sí, sí. Yo volvería a lo, si me permitís para ser más preciso, a lo que yo entiendo que son los objetivos de la universidad de hoy, ¿no? Y para engonarlos y compararlos con las cosas que ha visto y con la realidad que tenemos aquí. La gestión del conocimiento se emparenta con que somos la generación que más conocimiento tiene de la historia del mundo. No ha habido una generación anterior que haya conocido todo lo que conocemos, de un conocimiento, el doctor Mariscotto pues sí con más autoridad que yo, de un conocimiento que en algunas áreas crece a un ritmo del 13% anual. ¿No es así? Quiere decir que en 5 años tenemos todo cambiado. Entonces la gestión de conocimiento, que ya algunas empresas lo han asumido y hasta tienen gerencias de gestión de conocimiento, algunas han cambiado, metamorfoseado sus gestiones, sus áreas de recursos humanos para calificar a su gente, pero yo he visto universidades donde realmente la gestión del conocimiento es una cosa que es una usina de captación de lo que viene de afuera, del aprovechamiento, de la distribución interna, del enriquecimiento y del reenvío a la red mundial del conocimiento. Las he visto trabajar y realmente es conmovedor toda la sistematización interna que tienen, la obligatoriedad de los profesores para poder asumir, conocer y acercarse a esos conocimientos y no desdeñarlos como una cuestión obligatoria. En otro aspecto, que es la internacionalización, yo diría que es no es cuestión de firmar convenios, como he visto firmar convenios. Se me sale de la boca decir un ejemplo muy negativo. Yo recuerdo que en una universidad del sur de España, la vicerrectora de Relaciones Internacionales me dice un día que ¿qué pasa que los rectores de tu país especialmente vienen todos, quieren hacer un convenio y demás? Y después me dijo que un rector, cenando, le había confesado de que con ese convenio él justificaba varios días de viáticos en España. Entonces dijo que le había propuesto al rector que de ahora en más no se firmaba ningún convenio más si no iban acompañados de un cronograma y de unos objetivos. Esto es muy triste decirlo. Tal vez, no, por favor que no se sientan mal todos los rectores, a lo mejor es una excepción del que estoy hablando. Pero lo pongo como ejemplo porque no es cuestión de firmar convenios. Yo he encontrado muchos rectores, yo con esa universidad tengo un convenio firmado. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? O sea, la internacionalización hoy es no esos convenios, no esos acuerdos, no el intercambio de becarios solamente o de profesores, sino el estar conectado en todas las áreas con los centros mayores del saber respecto a una cosa determinada. Yo recién les comentaba la Universidad de Loja, una universidad particular que está en la precordillera ecuatoriana, que para llegar en avión hasta cuesta muchísimo porque no hay vías de acceso terrestres. Me quedé encantado. Estuve 3 días en la universidad, la recorrí toda, menos la morgue, como digo siempre, recorrí todo. Vi las cosas, pero vi cómo todos los profesores están, no, yo estoy conectado con París, porque en París, la Universidad de París tiene tal cosa, yo estoy con la de Copenhague, porque la de Copenhague es la principal en este aspecto. Eso, los veía permanentemente en cada cosa que manejaban, perdidos allá en la precordillera ecuatoriana, en el límite con Perú. Y el tercer tema, que es el tema de la relación social. La universidad, yo no creo que le vaya a costar poder vincularse con el medio productivo. Lo que tiene que es generar confianza en el medio productivo para que sí sea, y no, perdón, termino con esto, y no estar en esos pequeños ideologismos que la traban y la condicionan. Recuerdo un decano que me dijo, con esto que nos donó Japón, yo vendo tecnología lechera. ¿Y por qué no lo dice y lo difunde? Y me dijo, no, porque los estudiantes no están de acuerdo con esto, no lo puedo decir. Punto. Conversamos este tema de la integración de la actividad productiva y la universidad en el próximo bloque. Bueno, continuamos conversando sobre las universidades nacionales y algunos ejemplos de lo que pasa en el mundo y vinculado esto con los rankings que se publican habitualmente y que pareciera que nosotros estamos allá lejos del mundo. Y acá está surgiendo que tenemos problemas, pero hay que tener mucho cuidado en la evaluación de esos rankings, etc. Vos tuviste mucha experiencia, Juan Carlos, en un organismo que funcionó en España de la Unión Europea. Sí. Contanos qué viste ahí. Bueno, no vi problemas muy distintos a los que tenemos nosotros acá. El problema es que nuestros números son
muy similares a los de Europa si nosotros consideramos la admisión a la universidad. Pero son muy distintos si nosotros consideramos el egreso. Entonces, la Argentina tiene una inversión por alumno de las más bajas del mundo si consideramos el número total de estudiantes universitarios. Ahora, tiene una inversión por graduado similar a la de los países europeos. Por lo tanto, en el proceso universitario hay el principal problema que las universidades me parece que lo han naturalizado, es la deserción o el desgranamiento que existe y que no se puede atribuir exclusivamente a causas económicas o sociales, porque el factor social opera como impedimento para ingresar a la universidad, pero una vez que estás en la universidad no hay un factor económico. Además, la deserción es prácticamente igual en las universidades privadas y en las universidades nacionales. Si te puedo agregar una cosa, yo estoy trabajando en un programa de orientación vocacional, porque considero siempre que uno de los problemas que no se detecta, porque como no hay entrevista de deserción para decir por qué se va, se las engloba siempre en razones económicos-sociales. Yo siempre hago el chiste de que yo arranco con eso porque yo soy una primera víctima de la desorientación vocacional. Soy abogado y no sé por qué soy abogado. Pero bueno, es otro tema. Pero hay una enorme cantidad. No hay estudios que indiquen por qué, por problemas de orientación vocacional, la gente deserta de la universidad, ¿no? Bueno, hay algunos que lo atribuyen, que es una de las cosas que se ven en Europa, donde existen en varios países un examen al final del secundario, que es condicionante para el ingreso a la universidad, o un examen diferenciado que es para ingresar a otro tipo de instituciones universitarias, como los politécnicos. El vestibular. El vestibular en Brasil. Brasil, sí. Algunos lo atribuyen a eso, que acá hay una segmentación en términos de calidad en el secundario, y eso es un factor de deserción en la universidad. Pero no es eso todo. Si uno analiza las carreras, la mayoría de los estudiantes van a carreras moda. 5 grupos de carrera son los que tienen el 80% de la matrícula. Abogacía, ciencias económicas, y ahora, antes psicología, y ahora todas las vinculadas a comunicación social, diseño. Después una beta que se abre ahora muy importante, gastronomía, turismo, hotelería, en fin. Todas carreras que demandan, es evidente que hay una demanda por ellas, pero que tendrían que tener una canalización de otra manera. A ver si quiero entender. Y la otra cuestión... Espera. Sí. La canalización, ¿qué significa? ¿Que tiene que estar dentro de la universidad o fuera de la universidad? Porque muchas universidades plantean además esas carreras, las que cobran, para percibir ingresos, en el caso de las privadas. Sí. También es cierto que en estos momentos se registran dos indicadores muy interesantes. Una es que en el área metropolitana concurren a las universidades masivas privadas del área metropolitana gente que pertenece a sectores sociales más bajos que la UBA. Y que los egresados de la UBA, 2002, 2006, datos que yo tengo pero no son oficiales, pertenecen a hogares con educación terciaria o del decil superior. Lo que quiere decir que la universidad dejó de ser la de mi hijo el doctor, o sea, una institución para la movilidad social ascendente. Y hoy reproduce la desigualdad social y establece esa, digamos, que se reciben los mejores egresados son aquellos que pertenecen al sector universitario. Esto es muy importante.
Hay un investigador que dice que el dato es imprescindible, es decir, la objetividad que da el dato en ciencia es imprescindible y la neutralidad imperdonable. Por lo tanto, una vez que se tiene el dato hay que analizarlo. Seguro. Y acá me parece que, en lo que decía Luis, hay una naturalización en las conducciones universitarias acerca de los problemas y no hay una acción consecuente. Exacto. Me parece que las carreras, por ejemplo, tienen son todas iguales. No hay una reforma pedagógica. Tienen una estructura tubular, unas carreras monodisciplinarias, cuando hoy está roto el epistema universitario fundado en las disciplinas, está roto, porque hay una producción de campos disciplinarios diaria. Entonces el abordaje tiene que ser más abarcativo y no tiene que ser a través de la monodisciplina. Así que habría que terminar con ese enfoque conservador en el accionar de las Y universidades. además hay un tema que se abre, que acá no he oído hablar nunca a nadie todavía, o por lo menos con cierta solvencia y propósitos, que es el tema de que la universidad hoy se ingresa, metafóricamente lo digo, hoy se ingresa a la universidad para no irse nunca. La necesidad de actualizarse permanentemente, tema que los colegios profesionales y las universidades hacen los distraídos respecto del tema, le entregamos un certificado a una persona en una dinámica de conocimiento tan enorme como hay en el mundo, para que con eso le valga para toda la vida. Los colegios profesionales no exigen la periodicidad como se está ocurriendo en algunos lugares, que se han puesto de acuerdo la universidad, lo regula el colegio profesional y la universidad actualiza. Eso es una necesidad que tiene que venir. Las universidades no están ni explotando ni explorando esa nueva forma. ¿De las universidades o de las Hay conducciones políticas? No, hay un viejo tema que no ese. influyen para el cambio en la universidad, en política universitaria. En muchos países se han peleado los consejos profesionales con las universidades a ver quién lo hacía. Porque algunos colegios profesionales se animaban ellos a dar los cursos de actualización y demás. Yo siempre tengo la convicción de que lo tiene que regular y controlar el colegio profesional. Pero está bien, pero ese es un caso muy particular. Pero yo digo... Hay un nivel más profundo. Claro, a eso, ¿Cierto? yo quiero ir un poco a esto. Claro. Por ejemplo, creo que la vez pasada hablábamos de este tema, ¿no? Si uno se plantea, por un lado, la necesidad de metas, indicadores que nos permitan medir y decir, bueno, queremos llegar a tal lugar, vamos lográndolo o no lo vamos logrando. Pero por otro lado es ¿a dónde queremos llegar? Si, por ejemplo, nosotros pensamos en que queremos en un país que crezca en función del conocimiento, digamos, la vez pasada hacíamos esta discusión, a mí me parece que nosotros necesitamos urgentemente en Argentina, por ejemplo, un nuevo tipo de estudios de ingeniería. Tenemos que tener ingenieros, una cosa tipo modelo, el KAIST, es el Instituto de Ingenierías Avanzadas de Corea. Corea creció 4.000 veces en 30 años y una de las primeras cosas que hicieron fue constituir este Instituto de Ingenierías Avanzadas y empezar a sacar egresados en números importantes. En la Argentina, la ingeniería debiera ocupar ese lugar, debiera ocupar ese rol de hacer el nexo entre la investigación básica y la producción y el uso del conocimiento en la empresa, que es lo que creo que todos los argentinos debiéramos desear en este momento para que nuestra sociedad fuera una sociedad basada en el conocimiento, y no tenemos el recurso humano para hacer eso. Eso tendría que ser un planteo que debe ser impulsado desde el más alto nivel de gobierno, porque es estratégico y por supuesto después tiene que ser asumido por las universidades. Pero ese tipo de planteo más macro, digamos, es fundamental. Si no, seguimos yendo por el camino de siempre. Tengo que hacer la última pausa y vamos entonces a las conclusiones sobre esto. Pero me queda un interrogante a lo que plantea Mario Mariscotti. Recuerdo el 70% de los 70% que mencionó Juan Carlos Pugliese respecto de las carreras no relevantes en el desarrollo de la economía, de esas masivas. ¿Y cómo hay que hacer con esas
Porque frente a esto también es cómo hacemos que la gente le interese estudiar estos temas que son útiles para el país. Porque aparentemente también hay una gran brecha entre lo que se quiere estudiar y lo que se necesita para el país. Venimos enseguida. Iniciamos hasta el último bloque del programa y prácticamente vamos a las conclusiones de cada uno de nuestros invitados respecto de esto que, como siempre, constituye el generar ideas para el diálogo, para la discusión, para el debate. Porque estos temas habitualmente no forman parte del debate de nuestra dirigencia política. Bueno, yo si querés, yo destacaría las siguientes puntos de lo que hemos conversado. El primero es que a mí me parece que la investigación científica de tipo básico es muy importante en la universidad. Una cosa que no dije antes, pero que me parece vale la pena subrayar, es la ciencia básica es la mejor formadora de recursos humanos. Digamos, para una persona que hace ciencia básica puede formar recursos humanos y los estudiantes que se ejercitan en la tarea de la investigación son los mejor formados. Ese es el primer punto. El segundo, son el tema de tener indicadores, de tener metas, de saber qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Y en ese sentido está este proyecto del cual hemos hablado en otras circunstancias, en otros momentos, de crear esta nueva carrera nosotros llamamos de emprendedores tecnológicos o de ingenieros avanzados, pero formándose en paralelo con una carrera de empresario, digamos, un tipo MBA, junto con la tecnología y la preparación en tecnología del orden de nivel MIT o Stanford, digamos, bien en serio. Preparándolos como empresarios, la idea es que justamente si se reciben tienen que esperar que los contrate una empresa, es posible que el programa fracase. Pero si se preparan como empresarios con la idea de que su ideal de vida va a ser crear sus propias empresas tecnológicas, eso puede funcionar. Y eso son... Y perdóname, la última cosa es el tema de valorizar lo bueno para no destruirlo y para alentarlo, y también valorizar lo malo para saber mejorar. Digamos, los rankings, hemos hablado de rankings, y los rankings hay que tomarlos en cuenta, pero con tener diagnósticos adecuados y actuar sobre ellos. Luis. Yo insistiría en los objetivos que creo que no son propios solamente de las universidades argentinas, sino que ya son valores de propósitos internacionales, que creo sí que la universidad hoy está un poco adormecida. Creo que le cuesta sacarse una cantidad de cosas pesadas que tiene encima, sus formas de gobierno, autenticarlas y que no sean una parodia como en algunos casos lo son, los condicionantes de formas de gobierno. Si dos universidades importantes de la Argentina para elegir sus autoridades, una han tenido que andar jugando las escondidas y los otros meterse en un campo, escondidos en un campo con la policía alrededor para poder designar sus autoridades, no, esa caricatura lamentable, no se la adjudico a los directivos, hacen que la sociedad no los mire con seriedad en algunos casos, por lo cual lamento que no puedan readquirir ese protagonismo de calidad que han tenido muchas veces y de respeto, sobre todo la Universidad de Buenos Aires en su caso. Y lo que decía recién el doctor Mariscotti, que es muy cierto respecto a que la formación de no solamente para que sean absorbidos por un mercado de trabajo que a lo mejor no se da, sino para formarlos para que ellos sean promotores de un nuevo mercado. Yo recuerdo en Costa Rica haber visitado una universidad internacional de enseñanza de la agricultura, donde realmente se forman como empresarios a los técnicos. ¿Por qué? Inclusive antes de egresar se les entrega una cantidad de dinero, ellos tienen que administrarlo y montar un programa. Se me termina el programa, Juan Carlos. Bueno, yo con las reservas que hemos dicho sobre los rankings, creo que nosotros mejoramos en los rankings si la universidad y las políticas universitarias están en el ranking de la agenda política mejor. Exacto. Y después me sumo a los ejes de las luces y las sombras, y me parece que la universidad puede cambiar si las fuerzas políticas que están operando ahora
con un ropaje de izquierda y que son fuertemente conservadoras. Por eso habría que hacer un proceso de conjunción entre la política y la universidad para poder mejorar. Muchísimas gracias a los tres. Dios mediante, hasta la semana próxima.